Muy bien, muy buenas noches con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigo, amiga, aquellos que se estén conectando a estas horas. Ha habido un cambio de horario en lo que es referente a este tema de las entrevistas. A partir del día de hoy, las entrevistas van a ser a las 8 de la noche. Ya empezamos ahora a poder empezar con la siguiente sola que hemos estado hablando a lo largo de todos los domingos del mes de octubre. Recordemos un poco que ya hemos visto acerca de la sola gracia, la sola fe. El día de hoy estaremos hablando de la sola escritura y está con nosotros nuestro hermano Ronnie Lezama, Ronnie Lezama. Él es egresado en teología de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, en La Molina. Él va a estar con nosotros el día de hoy aclarándonos algunas dudas. Así que si tú tienes algunas preguntas, adelante, deja tus comentarios, vamos a responder. Hay que aprovechar al máximo que tenemos aquí a nuestro hermano Ronnie Lezama. Ok, perfecto, muy bien. Mientras yo voy compartiendo, ven rápido, vaya por tu taza de café, porque yo ya lo tengo aquí. Y por mientras voy compartiendo en el grupo de Juventud sobre la Roca. Esta es una transmisión que se está haciendo a través de la fanpage de Juventud sobre la Roca. Invita a aquellas personas que tú desees para que puedan escuchar la palabra de Dios en esta noche. Este es un café más donde cada historia contada es una historia de fe. Vamos a compartir en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca de la Iglesia Evangélica Vida Nueva y vamos a estar atentos, vamos a estar escuchando. Y si tienes una pregunta, adelante, hazla sin ningún problema. Adelante mientras yo tomo. Ok, perfecto. Muy bien, para lo que se están conectando recién, el día de hoy tenemos a nuestro hermano Ronnie Lezama de la Iglesia Roca Fuerte. Él va a estar con nosotros, va a estar respondiéndonos algunas dudas, así que adelante, deja tus comentarios, deja tus preguntas adelante, porque aquí los vamos a, en esta transmisión en vivo, vamos a proyectarlo aquí en pantallas y vamos a tratar de solucionar. Tenemos aquí a nuestro hermano Ronnie, quien Dios ha provisto una cita el día de hoy para poder absolver algunas dudas. De una vez, entonces, empezamos y voy a llamar a nuestro hermano Ronnie Lezama. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermano Ronnie Lezama, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por aceptar la invitación que ya le hemos pasado hace algunas semanas atrás. Hermano Ronnie Lezama, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar, y bueno, gracias por la invitación y bueno, aquí un gusto en servirles en lo que el Señor nos permita conversar en un tema muy importante y relevante a la vez, ¿no? Claro, claro. Ok, sí, definitivamente ya estaremos hablando de preguntas de fondo, pero quisiéramos también conocerle un poquito más, hermano Ronnie Lezama. Eh, Le digo hermano porque creo que es para sentirnos un poco más cómodos. Ustedes sabemos que es pastor egresado de teología de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. Eh, pero coméntenos un poco, hermano Ronnie, un poco acerca de usted, su vida, cómo era su vida antes de conocer a Cristo, un testimonio acerca de lo que era antes y lo que es ahora, que conoce a Cristo y que tiene a Cristo en su corazón. Bien, creo que más que hablar acerca de mí es resaltar la obra de gracia de Dios en mi vida, porque Claro, sí, en realidad es una gracia porque yo nací en un hogar cristiano. Eh, Soy la tercera generación de cristianos en la familia. Eh, Mi abuelo ejerció el pastorado, mi padre también. Y bueno, en la gracia del Señor permitió que yo siga, no es tanto seguir sus pasos, pero
el Señor me llamó, ¿no? Entonces, parte de mi vida antigua, no tanto es el hecho de que de repente haya estado en un mundo pecaminoso, aunque sí en algunos momentos lo estuve, pero lo curioso es que a los 16 años más o menos, mi papá quería enviarme a recibir ciertos cursos de Biblia. Y recuerdo que yo le dije, papá, no, o sea, yo voy a hacer otra cosa, voy a estudiar otra cosa, no quiero ser pastor. Pero con el tiempo, cuando yo ya salí de la casa, comencé a independizarme. Yo quería ser metalero, ¿no? Fue algo curioso. Tenía un Claro. amigo en el trabajo que escuchaba mucho sobre música metálica y bueno, yo era un adolescente de 17, 18 años, ya trabajaba y quería ser como él, ¿no? Pero lo hermoso de eso es que a pesar de que yo insistía ser parte de ese mundo, Dios usaba a este chico y él me decía, Ronnie, esto no es para ti, me dijo, yo ya estoy dañado, yo estoy muy malogrado, por decirlo así, pero esto no es para ti, me decían. Así que Dios usaba incluso a Satanás para evitar de que yo caiga en un mundo como ese. Y así que en medio de esa soledad, el Señor tuvo que tratar conmigo, me, me llamó, me tocó mucho, y, pero cuando Él me llamó hablo con el llamado de la salvación, me llamó con un deseo profundo de conocer las cosas del Señor, ¿no? Conocerle a Él. En el colegio yo no leía mucho, pero el hambre que Dios me había puesto es que la única manera de conocerle es leer las escrituras, ¿no? Así que comencé a leer su palabra, ¿no? Comencé a comprarme uno que otro librito. Y así Claro. más o menos a los 19, 20 años es donde el Señor va clarificando cierto llamado mío, ¿no? Y así que ingreso a una escuela de misiones y ahí es donde comencé a servirle al Señor en un contexto de misionero en el Perú, tanto costa, sierra y selva, y tuve la oportunidad, me parece, de llegar incluso hasta Quito, Ecuador, sirviéndole al Señor. Y estando en el campo misionero es donde yo tengo la necesidad de entrenarme un poco más, ¿no? Porque el trabajo pastoral, el trabajo misionero requiere de mucho entrenamiento. Hay muchas preguntas, ¿no? Nos sentimos limitados. Entonces, mi entrenamiento misionero creo que no fue suficiente. Así que comencé a orar y le dije, Señor, quiero estudiar, ¿no? Envíame a estudiar. Y recuerdo que llegué al CEL, en ese tiempo era seminario porque yo ingresé en el 2005 y fui a la administradora y le dije, hermana, le dije, quiero estudiar pero no tengo dinero. Así que si usted me cobra 50 soles, 20 soles, no tengo dinero para pagarle, pero necesito estudiar porque creo que Dios me ha llamado a hacerlo. Así que ella me quedó mirando y me dijo, preséntate, postula, da tu examen de ingreso. Y yo le dije, pero me asegura que voy a tener una beca que no quiero terminarlo, ¿no? Ella me seguía, me dijo, preséntate nada más, me dijo. Así que me presenté y sin un sol, ¿no? O sea, solamente con mi pasaje al seminario. Me presenté, ingresé y comencé a estudiar. Claro, trabajaba en el seminario, limpiaba, logré adquirir una beca y los 5 años el Señor me pagó mis estudios ahí, ¿no? Mientras que yo estaba en el seminario, le decía al Señor, Señor, antes que termine, ¿dónde debo trabajar, ¿no? Necesito un lugar donde ejercer el lugar. Y Dios ya tenía preparado, ¿no?
Es así que el Señor me envía. Yo vivía en Independencia, Comas, y el Señor me trajo por esta zona de entre Surco y Chorrillos, ¿no? Y ahí comencé a servir en una iglesia hermosa, ¿no? Y, y ahí comencé a trabajar al Señor. Realmente Dios ha tenido mucha gracia para conmigo. Y, Claro. y bueno, de repente yo puedo hacer la otra cara de la moneda, ¿no? En cuanto en la salvación, cuando Dios toma a una persona para redimirlo. Y puedo decir que desde mi nacimiento, desde la manera en cómo yo he sido inculcado hasta este momento, es lo mejor que ha podido pasarme, ¿no? Así que estando otra vez en el campo misionero de regreso, tuve la necesidad de una esposa, porque también ahí la situación de tratar con las hermanas, ¿no? Y muchos de los esposos eran inconversos. Entonces le dije, Señor, necesito una esposa, provéeme una. Porque yo, la verdad, no tenía deseo tampoco de casarme, pero le dije, y el Señor me proveyó una maravillosa esposa, y nos casamos el 2015, y ahora tengo una pequeña niña de 2 años y medio, ¿no? Que se llama justamente Gracia, ¿no? Porque es una muestra de la gracia de Dios para con nosotros. Así que actualmente sirvo como anciano en nuestra iglesia Rocafuerte, no soy parte del grupo de ancianos. Estoy dedicado a la enseñanza también en grupos pequeños, ¿no? Y a grandes rasgos podría contarles eso acerca de mí, ¿no? Si quieren más detalles, no sé, Claro, claro. pero ha sido la gracia de Dios mostrándose en cada paso de mi vida, ¿no? Y si alguien de ahí está escuchando, ¿no? Mi pequeño testimonio es que Dios ya ha escrito tu historia y Él está adelante, ¿no? Para sostenerte, para llamarte, para identificarte, y no hay pérdida. Pablo dijo en su palabra que ninguno que cree en Cristo será avergonzado, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido conmigo, ¿no? Doy gracias a Dios por un magnífico Salvador que vino a un vil pecador. Perfecto. Ok, pastor, una pregunta. Justamente usted hizo un comentario al principio, ¿no? Usted dijo que era importante poder hablar este tema de la reforma. ¿Por qué la importancia? Empecemos por eso, pastor Renning. Sí, ¿por qué es importante hablar acerca de la reforma? ¿No? Porque es parte de nuestra historia, ¿ya? De repente yo olvidé decirles que yo hice una licenciatura en educación y enseñaba un poco de historia en el colegio. Y la ciencia social define la historia como ver nuestro pasado para identificar nuestro presente y planificar nuestro futuro. Entonces, la reforma es nuestro pasado, con sus defectos, con todas sus virtudes. Pero Lutero también, o sea, la reforma también nos enseña que la iglesia debe seguir reformándose siempre. No podemos parar en ese momento. Entonces, si un pueblo que desconoce su historia, ¿cómo puede evaluar su presente? ¿Cómo puede evaluar hacia dónde se va a proyectar, ¿no? Entonces, una vez, por ejemplo, un pastor me dijo, lo viejo ya es lo viejo, lo que necesitamos ahora es lo nuevo. ¿Y cuál era lo nuevo? Teología de la prosperidad y otro tipo de filosofías humanas. No, la Biblia nunca ha dejado de ser, ¿no? Entonces es lo único, entonces necesitamos nosotros conocer nuestro pasado, ¿no? Claro, claro, entrando a este tema, justamente lo que estamos hablando,
¿Qué es lo que distingue a la reforma de otras reformas, quizás no tan notorias como la de Lutero, ¿no? Tengo entendido que hubieron algunos precursores como Juan Hus, por ejemplo, el lucismo, una corriente que también surgió antes de Lutero. Pero, ¿cuáles son las marcas en todo caso que distinguen a la reforma y por qué razón nosotros podemos distinguir esta es la reforma? ¿Cuáles son esas marcas que, digamos, no sé si podemos definirlo en 3 puntos o 5 puntos, quizás nos pueda comentar al respecto, hermano Ronnie, perdón, siempre me confundo. Sí, no, no hay problema, me decían Ronald, me decían Ronnie. Sí, no, no hay problema. Sí, mire, creo que debemos entender que la reforma fue un avivamiento, particularmente en la predicación. Pero en la época de Lutero ya se estaba dando ciertas reformas, incluso dentro de la Iglesia Católica. Cuando uno mira la historia, sobre todo en España, la reina Isabel, si no me equivoco, ya estaban hastiados de los clérigos, de la podredumbre que había ahí. Entonces ella quería y comenzó a sacar a muchos de los curas, ¿no? Que incluso los esposos tenían miedo que cada vez que venía un cura, sabía que podrían quitarle a su esposa o tener un tiempo con él. Entonces la situación era terrible, ¿no? Entonces es como en la época de Pablo, Corintios era un símbolo de inmoralidad, pero en la época más o menos siglo XV, XVI, la palabra cura era símbolo y justamente también de inmoralidad. Pero lo que distingue de la reforma es que la reforma fue un avivamiento netamente basado en la predicación. ¿Ya? La iglesia, ese es en primer lugar, ¿no? La iglesia católica romana había subyugado el púlpito a un rol secundario y periférico. O sea, la misa, los rituales, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? Que se realizaba. Pero la reforma tuvo una explosión en la predicación en la cual no se había visto nunca, o sea, desde de los primeros siglos. Segundo, que esta predicación estaba basada en la escritura. Una cosa es hablar del Papa, otra cosa es hablar de un santo, de un héroe, pero otra cosa es hablar de la predicación bíblica. Y aquí de repente yo puedo hacer una aplicación contemporánea, ¿no? Por ejemplo, una vez yo escuché de un ministerio de jóvenes, y creo que tú eres líder de jóvenes, ¿no, Omar Barrientos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en sus cultos de jóvenes se ponían a leer los libros de la vaca, el delfín y cosas así, ¿no? O sea, se reunían para leer el libro de la vaca. Entonces, pero la reforma, en la época de Lutero se reunían para hablar sobre otras cosas, pero en los tiempos de Lutero hablaban sobre fábulas, sobre historia de santos u otro, ¿no? Entonces, la reforma trajo que el enfoque debe ser exclusivamente en la Biblia, ¿no? Fue otra marca distintiva de la reforma, es que se basaron en las doctrinas de la gracia, ¿no? Claro, claro. Entonces, un avivamiento de predicación bíblica, expositiva, en otras palabras, y otra marca distintiva que podríamos señalar es que se basaron en la doctrina de la gracia, ¿no? Claro, claro. Ahora, esto que comenta usted, un avivamiento de la predicación, entiendo pues que ya incluso la libre interpretación de la Biblia ya era una de las consecuencias importantes de la reforma. eh, ¿No trajo también algunas consecuencias quizás negativas, podemos? Porque hay quienes se preguntan eso, ¿no? Hay quienes ahora, por ejemplo, lo interpretan como la Biblia lo puedes conseguir hasta en todo lado, o sea, ahora está al alcance de un clic la palabra de Dios. Eh, pero hay quienes lo pueden interpretar, por ejemplo, a su modo, a su estilo. Usted
y lo pueden sustentar entre comillas bíblicamente, ¿no? Usted comentaba hace unos minutos también acerca, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, ¿no? Que se puede decir entre comillas que está sustentado bíblicamente. Pero así como esta teología hay otras que han surgido, religiones cuyos nombres no los voy a mencionar, pero hay muchas situaciones, religiones que han surgido que lo interpretan a su modo. ¿No es esto una consecuencia quizás negativa de la reforma? Quizás no pudo ir por ese lado. ¿Qué opina usted al respecto, hermano Ronnie? Bueno, sin duda alguna, la reforma no fue una respuesta perfecta, ¿no? La consecuencia o la causa primordial de la reforma es que el pueblo tenga el libro. Lutero decía, ¿no? Porque Dios se ha revelado en el libro. Por lo tanto, se requiere de esfuerzo, de trabajo, de mucha dedicación. Obviamente que ha traído ciertas consecuencias negativas. Yo cuántas veces me he tenido que topar con diferentes personas, pero el asunto siempre ha sido un asunto hermenéutico, ¿no? O sea, la mala interpretación. Pero sin duda alguna, a pesar de esos errores que puede haber, la gente ahora tenía acceso a leer la voz de Dios en sus vidas. Y sin dudamente, estos peligros no solamente se dieron en la época de la Reforma. Si uno retrocede un poquito más atrás en la historia bíblica, había gente que interpretaba literalmente, ¿no? Yo te cuento de uno que viene a mi mente, un tal Orígenes, ¿no? Donde cuando se habla de amputar, ¿no?, un miembro del cuerpo, ¿no?, este Orígenes tenía muchas tentaciones, seducciones libidinosas en su corazón, así que algunos pensaran de que el deseo estaba concentrado en el órgano masculino, así que algunos se amputaban, ¿no? Wow. Pero comenzaron tomándolo literalmente. Pero eso no impidió de que el hombre pueda tener eso, acceso a Dios. Sin duda alguna va a haber ciertas consecuencias, ¿no? Y por eso existe también las muchas denominaciones, debido Claro. a un error hermenéutico, ¿no? Perfecto. Están haciendo una pregunta en la fanpage. Dicen, ¿cuáles son las doctrinas de la gracia, hermano Ronnie? ¿Puede comentarnos al respecto? Porque esto es algo que se empezó a hablar ya, ¿no? Debido a que la Biblia se empezó a divulgar a partir de esos años. La salvación ya no era por dar indulgencias, por hacer obras como mandaba la iglesia, ¿no? Sino que ahora había algo, la salvación es por gracia, como dice Efesios 2:8, ¿no? Por medio de la fe. ¿Cuáles son las doctrinas, hermano Ronnie? ¿Nos puede comentar al respecto? Es una pregunta que nos están haciendo. Sí, bueno, las doctrinas de la gracia, bueno, en primer lugar habla de la depravación total, ¿no? Del hombre. En realidad, las doctrinas de la gracia comenzaron a surgir poco a poco después, ¿no? Pero particularmente la depravación total enseñaba de que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Otra doctrina era la elección incondicional de Dios, ¿no? Dios elige por su libre y gracia soberana, ¿no?, de quienes iban a ser salvos. Luego hablaban sobre la gracia irresistible de Dios, ¿no? Que cuando la gracia viene sobre la persona, ¿no?, esa persona es imposible resistir la gracia de Dios. Y otros también se habla sobre la perseverancia de los santos, ¿no?
donde el que es llamado, el que el Señor lo ha salvado verdaderamente, ¿no? Entonces, este creyente persevera hasta el final, ¿no? Claro. Eso. Bien, perfecto. Una pregunta un poco acerca del tiempo de oscurantismo en que la gente no conocía acerca de la Biblia. Responsabilidad, me atrevería a decir 100% de la Iglesia católica en esos tiempos. ¿Qué pasó con esas personas? Podemos decir que la gracia de Dios los alcanzó porque no tenían la culpa de que las escrituras no hayan llegado a ellos porque se lo negaron, ¿no? No sé, ¿qué pasó con esas personas? ¿Están en el infierno? ¿Podemos resumirlo así, hermano Ronnie, perdón? Sí, es la misma pregunta que podemos hacernos: ¿qué pasaron con los incas, con las tribus Exacto, en las exacto. cuales nunca escucharon el Evangelio? Sin duda alguna, ¿qué pasó con ellos? No sé. Lo único que sí puedo decirles, aún citando Romanos 2, donde dice que Dios ha colocado la conciencia, una conciencia de pecado en sus corazones, lo único que yo puedo decir es que la Biblia señala de que la salvación es por medio de Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos, ¿no? Romanos capítulo 10, ¿no? Entonces, más allá de cómo el Señor ejecute su misericordia, algunos teólogos han señalado de que Dios va a juzgarles de acuerdo a las leyes de sus conciencias, ¿no? Pero ese es parte del misterio. ¿Será así o no será así? Lo único que yo conozco en las Escrituras es que la salvación es tan solo por medio de Jesucristo, ¿no? No hay otro testimonio más fuera de Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación en sus conciencias. No hay salvación en sus propias leyes. La Biblia señala que la salvación es en Jesucristo. De eso Claro. sí yo estoy seguro, de eso sí yo puedo dar testimonio en base a la Escritura. Más allá de lo que sucedió, no me atrevo a decir una respuesta, ¿no? Porque sí, es un misterio, es un misterio. Es un misterio, como usted dice. Estoy de acuerdo. ¿Por qué 5 solas, hermano Ronnie? Eh, lo que pasa es que las 5 solas salieron como una respuesta a, a lo que Calvino había señalado, ¿no? O sea, realmente las 5 solas no es de Calvino, no son de Lutero, sino que esos salieron muchos años después, como respuesta a las doctrinas de Calvino, ¿no? Claro. De ahí sale, por ejemplo, Juan Jacobo Arminio, que ellos creían, presentaron una serie, unas 5, también como 5 solas, donde señalaban que la gracia sí se puede resistir, que uno puede decidir salvarse, ¿no? Que Dios sabe, en su previo conocimiento, sabe quiénes van a responder al llamado de Dios. Entonces, como Él sabe también que ellos van a responder al llamado de Dios, ¿no? Y que la salvación, si es que uno no persevera, entonces también se la puede perder. Entonces, como consecuencia de eso, aparece las 5 solas como respuesta a las afirmaciones que los seguidores de Juan Jacobo Arminio señalaron, ¿no? En un congreso allá en Holanda. Claro. ¿A qué se refiere usted cuando menciona que la salvación se puede perder cuando uno no persevera? Hay un texto donde Jesús dice, o mejor dicho, las escrituras nos dicen que el que persevera hasta el fin, será salvo. ¿Se refiere a eso? En todo caso, ¿qué significa esto? ¿La salvación se pierde o no se pierde? No, Quizás no puede hablar al respecto. sí, la salvación no se pierde porque no depende del ser humano, depende de Dios.
La salvación nace en Dios y termina en Dios, ¿no? Entonces, cuando uno mira, usando gramática nada más, ¿no? Cuando uno mira todos los versículos en Juan, en la Biblia, el pecador siempre es un pecador pasivo en relación a la salvación. Y Dios es un Dios activo, ¿no? Que ejecuta vida en el pecador. Un ejemplo, por ejemplo, Juan 1, 12, 13, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí usted puede decir, a los que creen, pueden decir algunos, ¿no? Pero el versículo 13 dice, y estos no son de voluntad de Dios, no, perdón, no es voluntad de hombre, sino de Dios. En otras palabras, el que cree, y más sigue diciendo el texto, y los que han sido engendrados por Dios, dice. Claro. Entonces, el que cree es que ha sido engendrado por Dios. Ahora, el texto de el que persevera hasta el fin no tiene nada que ver con el texto, no es con la salvación, es el tiempo del contexto, es de persecución, de tribulación, ¿no? De qué habla Mateo 24. Perfecto. Esta pregunta creo que yo me la he hecho varias veces y he escuchado también cuando me las han hecho, ¿no? Lutero consideró, de repente no fue algo netamente de Lutero, pero se consideraron estas solas que usted ya nos comentó al respecto, estas 5 solas. Ahora, solamente es necesario o no se tenía conocimiento en esos tiempos acerca de otros escritos que también más adelante se fueron descubriendo. Hago esta pregunta porque creo que a muchos nos entra la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, hay evangelios deuterocanónicos, o bueno, escritos deuterocanónicos, mejor dicho, pero evangelios apócrifos también, que se encuentran después. Esto no se tenía conocimiento o no se podría decir si se tenía conocimiento en ese entonces. ¿Y por qué razón, en todo caso, en la actualidad no se llegaría a considerar, quizás a tomar como estudio estos escritos que no están incluidos en la Biblia? De repente puede comentarnos algo al respecto. Sí, bueno, cuando nosotros hablamos acerca de la elaboración del canon del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hubieron criterios de canonicidad esos criterios también fueron inspirados o respaldados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué criterios se llevaron a cabo para establecer el canon del Antiguo y Nuevo Testamento en relación a el Antiguo Testamento tenía que ser escrito por un profeta, principalmente. Y el contenido del mensaje es volver a la ley. Todos los escritos nos hablan de volver a la ley del Señor, ¿no? Entonces, nosotros, el pueblo de Israel, se apartó, fue a la cautividad porque abandonó las palabras de Jesús, la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando uno lee, yo he tenido la oportunidad de leer algunos de ellos, si no me equivoco, Tobías, no tiene nada que ver con ese tema central del Nuevo Testamento. A grandes rasgos, por ejemplo, trata de una mujer virgen que se casó y cada vez que iba a consumar el matrimonio venía una especie de demonio y lo mataba al esposo. Total, que no se llegaba a consumar el matrimonio. Entonces quedaba viuda del primer esposo, del segundo esposo. Entonces cualquier hombre que la pretendía tenía miedo casarse con ella porque sabía que en la noche de boda se iba a morir, ¿no? Entonces, así que cierto hombre toma el valor y se casa, quiere casarse con esta viuda virgen, pero
se pone a orar y un ángel le dice, yo te voy a dar el antídoto. El antídoto es que tienes que mezclar hiel de pescado y no sé, la cosa es que cada vez que venga ese demonio, tú vas a arrojar y va a botar un olor así feo y se va a ir, el demonio va a huir de ustedes. Y recién podrás consumar tu matrimonio. Ahora yo te pregunto, ¿no? No tiene nada. ¿Qué edificante tiene eso para hablarle en el tema del evangelio, en tema de acerca de la ley de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios ahí? ¿Dónde está el obrar de Dios ahí? ¿No? Entonces, claro, al considerar ese tipo de cosas, el Espíritu Santo estableció ciertos criterios. En el caso del Nuevo Testamento, hubieron muchos escritos, los escritos gnósticos, especialmente, particularmente, ¿no? Donde Juan ya trató la herejía gnóstica en su primera carta. Los docetistas escribían, los gnósticos, ¿no? Entonces, un montón de herejías que decían que Jesús fue un fantasma, la misma doctrina que enseñan los testigos de Jehová. Entonces, cuando se establecen ciertos criterios en el Nuevo Testamento, dijeron, tiene que ser un apóstol o alguien cercano a un apóstol que haya sido comisionado por el Señor. Entonces, cuando uno mira el Nuevo Testamento, todos fueron apóstoles, excepto 2 o 3, pero alguien cercano a un apóstol, que es Marcos, es Lucas y Jacobo, el hermano del Señor, y Judas, su otro hermano del Señor. Y ahí se cierra el tema. ¿Cuál es el tema central? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Entonces, cuando uno lee, yo leí, por ejemplo, el Evangelio gnóstico de Pedro. Se presenta un Jesús matando pajaritos y resucitándolos, ¿no? Cosas así. Entonces, no tiene nada que ver con la historia del Evangelio, con el tema central del Evangelio. Entonces, cuando se quita esos libros, la Iglesia Católica responde en su Concilio de Trento en 1532 y los incluye, esos libros apócrifos, ¿no? Pero sí debo resaltar en cuanto al Antiguo Testamento, es importante que se pueda leer Macabeos, por ejemplo, el libro de Macabeos. Es un libro histórico, porque nos va a contar entre lo conocido, la época del silencio, es decir, entre Malaquías y Mateo hubieron 400 años de silencio. Entonces, Macabeos cubre ese espacio, pero solo como referencia histórica, no como libro inspirado por Dios. Perfecto, nos ha dado un buen dato, hermano Ronnie. Al final, a ver si nos comenta material de repente que podamos leer los que estamos escuchando. Pero quisiera continuar con otra pregunta. Ahora en la actualidad, ¿por qué los pastores, líderes de las iglesias, deben de estudiar a Lutero, la Reforma, las solas? ¿Cuál es la importancia de que tenemos que saber? Primero, antes que nada, 3 puntos de repente que puedo mencionar, ¿no? Aquí en este momento. 1, Lutero era un predicador, ¿no? No, claro. Puedes imaginar, Lutero predicó cerca de 3,000 sermones. Fue impresionante el trabajo que Lutero hizo. Yo no sé cómo hacía ese hombre, la verdad, ¿no? Él predicó cerca de más o menos escribió cerca de 446 tomos o obras. Pero antes que nada, Lutero fue un predicador nato. Él no era el pastor de la iglesia allá en Wittenberg, sino su amigo, no recuerdo el nombre de su amigo, pero él era un predicador. ¿Por qué predicaba? Porque la gente le gustaba escucharle a Lutero. Es que Lutero abría la Biblia, la exponía, como él decía, tienes que batallar contra la roca, ¿no? Hasta que salga agua, ¿no? Entonces, Lutero como predicador conocía la carga y la presión que es predicar semanalmente. De repente tú, Omar, como líder de jóvenes,
tienes que preparar cierta enseñanza y eso no es fácil. Tú sabes que eso no es fácil. Pensar, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir? No entiendo este pasaje. ¿Dónde consigo ayuda? Pregunto, escucho prédicas, otra vez estoy ahí. Es duro predicar. Pero este Lutero predicaba casi dos sermones interdiario, ¿no? Por ejemplo, los domingos en la mañana había cultos de adoración, predicaba sobre, por ejemplo, podría predicar sobre un salmo, a las 10 predicaba sobre una parábola, luego en la tarde agarraba sobre podría ser el catecismo o una de las epístolas, lunes estudiaba el Antiguo Testamento, lunes y martes, miércoles agarraba unas cartas paulinas, pero la cosa es que toda su semana cubría la Biblia. De razón que este Lutero predicaba, ¿no? Cerca de predicó tanto, ¿no? Otro es que él era un hombre de familia. Él tenía 6 hijos. Llegó a tener 6 hijos. Yo tengo una niña y me hace la vida imposible. De verdad, no sé cómo. No sé si vale por los 6 hijos de Lutero o Lutero ya es un hombre, claro. Es un hombre extraordinario, ¿no? Sobrenatural, no lo sé, pero ¿cómo hacía? Mire, entre 1526 y 1527, una de sus hijitas, se llama Elizabeth, ¿no? Ella muere a los 8 meses de nacida. Y en ese año, Lutero predicó 200 veces. A pesar del dolor, a pesar de una pérdida, Lutero seguía predicando. Entonces, ¿por qué los pastores tienen que mirar a Lutero? Porque él era predicador, porque él era un hombre de familia y era un hombre, en tercer lugar, que amaba a la iglesia. Amaba. ¿Cómo demostraba su amor? Ahí está, lo digo, los 3.000 sermones. Uno no le puede mostrar el amor a la iglesia dándole cualquier cosa, leyendo La Vaca, El Delfín, o otro tipo de filosofías, entreteniéndoles. No, el amor a la iglesia de un pastor lo manifiesta cuando él hace un trabajo duro a solas y la revela y la da a las ovejas, a la iglesia de Cristo. Entonces, y otro es que Lutero sacó un doctorado en teología. Entonces, él entendió que el grado de doctor que Dios le dio a él era para enseñar a la iglesia. Era para enseñar a la iglesia, ¿no? Entonces, muy diferente ahora, ¿no? Que a veces más pensamos en los títulos como un status quo y no tanto como una necesidad para la iglesia. Sí, definitivamente. Comparto su opinión, hermano Ronnie. Acaban de hacernos una pregunta por la fanpage. Nos pregunta nuestra hermana Maggie Mamani. ¿Cuánto tiempo le tomó quizás a Lutero traducir la Biblia al alemán? ¿No? Que en esos tiempos no estaban traducidos al idioma original. ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Puede comentarnos, pastor o hermano Ronnie? Sí, si tú recuerdas en la dieta de Worms, cuando Lutero va a dar sus palabras célebres y le dicen que se retracte, 1521, si no me equivoco, entonces Lutero pone en jaque al papado, ¿no? Porque le dice, yo no voy a obedecer a un papa y no voy a retractarme de nada porque actuar en contra de mi conciencia es malo y mi conciencia está saturada en las escrituras. Ahí establece la sola escritura. Entonces, Lutero se retira de Worms y se está yendo hacia su pueblo. Y Enrique le da orden, dice, si le pase algo, maten a Lutero en el camino. No sé, pues sus amigos lo raptan y se lo llevan al castillo, y era mayo. Para septiembre de ese año tenía tenía la Biblia en alemán. Era un bárbaro ese hombre. Sí, no sé cómo lo hizo. No sé cómo lo hizo, pero la verdad, Dios le dotó
con una capacidad impresionante a ese hombre para que haga un trabajo así. Yo a veces, aunque ahora he descuidado mi griego, cada vez que predicaba, para yo traducir mi párrafo, yo me demoraba todo un día, estaba demorando, chancando, pero este pato, imagínate, en meses, cuenta desde mayo a septiembre, creo que 5 meses aproximadamente, se tomó de traducir la Biblia completa. Definitivamente. Otra pregunta, Pastor Ronnie, nos están preguntando el Pastor Mike Álvarez. Dice, ¿cuál es el impacto que tuvo la escritura en los países que abrazaron la reforma, Pastor Ronnie? ¿Puede comentarlos? Entonces, uno puede mirar Europa, ¿no? Europa es lo que es por causa de la reforma. De repente yo podría resumir en esas cosas, ¿no? Europa logró prosperar, ¿no? Debido a la reforma, ¿no? Las leyes cambiaron, ¿no? El valor al trabajo cambió, ¿no? Y mucho ya se miraba pecado como es pecado, ¿no? Entonces, en el tiempo de Europa, ¿no? Tenemos una Europa próspera, pero ahora ha abandonado sus raíces y vemos las desgracias a veces que está sucediendo, ¿no? Pero sí, hubo un impacto poderoso en prosperidad, en educación, ¿no? En el trabajo, ¿no? Llevó todo ese tipo de reforma. O sea, la reforma no solamente fue espiritual, fue integral la reforma en Europa. Y eso es lo que nosotros debemos predicar, un evangelio integral. O sea, el evangelio no viene, la reforma no viene solamente cambia la persona y se olvida de su entorno social. No. Necesariamente tiene que cambiar, ¿no? Nuestro entorno social. Y eso es lo que hizo la reforma en Europa. Claro. Ahora, este cambio, esta reforma, yo quería hacerle una pregunta, aquí, ya casi para finalizar, perdón. Ahora en la actualidad, ¿hace falta o ya no hace falta una reforma? Sí, no. ¿Y por qué razón sería sí o por qué razón sería no? ¿Estamos bien como estamos ahora? Las iglesias, ¿hay algo que reformar? ¿Qué opina usted, hermano Ronnie? La iglesia debe reformar, siempre reformarse, dijeron los reformadores. Una iglesia que no se reforma se muere, cae en el error, cae en la herejía. Yo te voy a contar un caso. Uno, testimonio personal de una iglesia en la cual yo estaba, y otro como misionero. Entonces, la iglesia necesita volver otra vez a sus fundamentos, al fundamento de la escritura, ¿no? A ese fundamento. Sales de ese fundamento, va a suceder cualquier barbaridad. Por ejemplo, cuando estaba en Chimbote, en cierta iglesia, yo entré, ¿no? Entré a la iglesia y me acuerdo que había entrado porque mi padre le habían operado, entonces yo tuve que viajar, estar con él. Pero como todo cristiano busca una iglesia donde estar mientras está en la ciudad, entonces fui y busqué y encontré un rótulo, un papelógrafo ahí en la pared que decía, los que no van a ir al cielo y los que van a ir al cielo. Los que no van a ir al cielo, los que usan pantalón, los que juegan partido, los que juegan pelota, y una serie de reglamentos. Los que van a ir al cielo, los que usan falda, los que oran 3 veces al día, un montón de cosas buenas, obviamente. Entonces, si tú llevas esas reglas a la luz de la escritura, entonces lo que tú encuentras no sé si llamarle en el buen caso, por no decirle herejía, es un legalismo acérrimo. Entonces surge un talibanismo evangélico, ¿no?
A veces yo veo en el Facebook, ¿no? La santidad debe mostrarse y una fila de fotos de hermanitas con sus faldas, ¿no? Eso es machismo completo. Eso no es evangelio. El evangelio no se muestra de esa manera. El evangelio trata desde el corazón. Eso es legalismo. Otro, por ejemplo, en una iglesia donde antes congregaba, entonces yo le dije, salí y te voy a contar las razones. El pastor había escrito un libro que decía que él tenía el poder para perdonar pecados. Él tenía el poder para enviarte al infierno. Y si él te ataba, por más que ores, Dios no te escucharía. Así que como vimos, como yo vi eso, entonces me fui a mi Biblia, ¿no? Me acuerdo que tenía 20 años más o menos, 20, 22 años. Y comencé a estudiar cada versículo que decía. Llegué a la conclusión que las cosas que él decía eran falsas, ¿no? Y fui y le dije, no puede enseñar esto. ¿Usted quiere que enseñe su manual? Yo no voy a enseñar este manual, porque esto va en contra de la Escritura. Entonces te voy a sacar del liderazgo. Entonces, no, lo que voy a hacer es, yo voy a retirarme de la iglesia, porque no puedo enseñar así. No puedo oír algo que va en contra de mi conciencia, igual que Lutero. No podemos enseñar. Entonces, la iglesia tiene que reformarse. Mira, si tú miras la Escritura, la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la iglesia siempre se ha reformado a través de la Escritura, siempre ha cambiado a través de la Escritura. La iglesia se ha hecho más santa a través cuando ha visto y ha abierto sus ojos a la Escritura. Entonces, no es que vamos a cambiar de doctrina, eso no consiste en la... Bueno, si tienes una falsa doctrina y quieres cambiarla, entonces gloria a Dios por eso. Pero la reforma tiene que venir cuando una iglesia irradia el mensaje del evangelio, cuando esa iglesia cambia, cuando esa iglesia está impactando a su sociedad. Nosotros necesitamos reformarnos en cuanto a misiones. Europa nos lleva años luz en cuanto a misiones. Nosotros todo el tiempo dependemos a veces hemos dependido de Europa o de afuera, y no podemos nosotros mismos aventarnos a una aventura en cuanto a misiones. Necesitamos reformarnos. La tarea es de todos, ¿no? ¿Y quién hace eso? Es el poder de la Escritura. Claro. Acaban de hacernos dos preguntas que me parecen muy buenas, pero antes quería hacerle una pequeña yo. Usted nos comentó, o en todo caso, ¿qué le diría a estas, si hay alguna persona que está bajo cierta doctrina inequívoca o equivocada, ¿hay que luchar por reformar su congregación o hay que salirnos de esa congregación? Sí, es difícil. En mi caso, yo oré al Señor, hablé con el pastor y me retiré. Pero lo oré, no lo hice público, no comenté con nadie, fui directamente a él, nadie supo. Incluso tenía a mis hermanos ahí en una iglesia. Entonces yo le dije, yo voy a tomar esta decisión, pero que esto sea tu convicción basada en las Escrituras. No te estoy llevando, yo no te estoy jalando, no estoy jalando a nadie. Yo fui y le dije. Entonces, si yo veo un pastor que es asequible, es enseñable, y él te escucha y dice, sí, tienes razón, entonces es un buen indicador para que te puedas quedar y ayudar a tu pastor. Pero si tu pastor es reacio, te expulsa, te disciplina y comienza a hacerte la vida imposible, entonces lo mejor y más saludable es que tú puedas salir y buscar otro lugar donde tú puedas crecer realmente y hacerlo en paz, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Tenía esa duda, hermano Ronnie. Esta pregunta me parece muy buena y la verdad es que yo también me la he hecho y quizás todos la hemos hecho. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene una Biblia que quizás haya unos libros de más, pero es la misma que la que tenemos nosotros, los cristianos evangélicos? Y ahí está creo que las bases de las 5 solas. ¿Por qué? Para la Iglesia Católica, ¿por qué la Biblia no es una autoridad si ahí mismo está claro que la salvación es por medio de la fe? O no leen su Biblia
o qué es lo que sucede con esto, hermano Ronnie? ¿Por qué nos pregunta un jovencito, Christopher Mantari, desde Ayacucho, Perú? Primero, debes darte cuenta de que si tú ves lo que ves en las escrituras, debes entender que es un milagro de la gracia. Uno no ve que la salvación es uno no ve que la Biblia es completamente autoritativa por una decisión meramente humana, es un milagro de la gracia. Es un milagro de Dios, que tú veas. Yo me he puesto a pensar, y si tú lees los evangelios, los fariseos lo vieron a Jesús ahí, vieron los milagros, ellos fueron testigos oculares del obrar de Jesús, pero no quisieron ver. Y por eso escribe Juan 9 acerca del ciego Bartimeo, para que el que ha sido ciego natural pueda ver realmente, y los que ven físicamente siguen siendo ciegos. Y eso significa que han caído bajo el juicio de Dios. La iglesia no tiene la Biblia como su punto de autoridad, la iglesia católica, ¿no? Porque ellos consideran que el único que puede interpretar la Biblia es el Papa y el consistorio. Entonces tenemos Papa, consistorio y por debajo está la Biblia. Entonces la Iglesia Católica simplemente cree lo que el Papa le dice o lo que el consistorio ha establecido. Pero eso, ojo, también puede ser un peligro para nosotros los cristianos, ¿no? Yo puedo simplemente, como otros grupos, ¿no? Lo que la atalaya dice se interpreta y así dice la Biblia. No hay oportunidad a reflexión, a pensar, a meditar, ¿no? Entonces, nosotros también podemos caer en lo mismo, o algunos caen. El estatuto manda. El estatuto es la norma de conducta y la Biblia está por debajo. No, la Biblia es nuestra autoridad final, está por encima de un pastor, de un obispo, de los ancianos, ¿no? De cualquier autoridad que exista sobre la iglesia, la Biblia es nuestra norma de conducta. Perfecto, hermano Ronnie, yo creo que ya se terminó el tiempo, nada más una pregunta que hizo un hermano más y ya nos despedimos. Bueno, nos pregunta Diego, voy a leer la pregunta. Pastor Ronnie dice, buenas noches, siempre he tenido una duda con respecto a una influencia científica en medio de todo esto. Cuando empezó toda esta reforma con Lutero, los avances científicos como los de Nicolás Copérnico pudieron influenciar, y si fuese así, ¿de qué manera? ¿Para bien o para mal? Aquel estudio de Copérnico que se publicó a 3 años antes de la reforma. Sería bueno que nos comentes, Diego, a qué estudio te refieres, pero en todo caso, en forma general, Pastor Ronnie, ¿qué relación en todo caso hay entre los avances científicos y la reforma? Quizás nos puedes comentar al respecto. Sí, lo que podría decir es que durante la Edad Media estaba oscura y de eso se toman los ateos para atacarnos, para decir de que nosotros somos fanáticos en cuanto a la fe, no pensamos, no reflexionamos. Hubo muchos errores. Recuerda que la Edad Media estuvo presa sobre el misticismo de la Iglesia Católica. No había razón de pensar, ¿no? Luego, con la Reforma, ¿no? Y el avance hacia la Ilustración, se abrieron muchas puertas, ¿no? Muchos estudios se establecieron, ¿no? Y por el contrario, los avances científicos que hubo confirmaban lo que la Biblia ya había establecido ya por años, ¿no? Entonces, la Biblia nunca ha sido un peón del método científico, por el contrario, la han confirmado, el método científico ha confirmado la veracidad de la Biblia. Así que, si el que hizo la pregunta quiere ser científico, adelante, sea un científico para la gloria de Jesucristo. No tengas miedo, ¿no? Amén. Ok, hermano Ronnie, muy bien. Terminamos con esto, hermano Ronnie. Unas palabras finales que quiera dar y a ver si nos también comenta al respecto ciertos materiales que nos puedan servir a nosotros como iglesia para poder
cimentar más nuestra fe, quizás la Biblia por sobre todo está, pero quizás algún material extra podamos tener. Y unas palabras de despedida, hermano Ronnie. Bueno, lo único es felicitarte, Omar, por esta apertura que permites de que muchos jóvenes puedan comenzar a pensar con seriedad. Segundo, decirles a los hermanos que tienes la palabra profética más segura, que es la Escritura. Yo te insto a que lo estudies, que la medites, ¿no? Ahora tenemos accesos a bibliotecas inmensas, lo que nuestros antepasados no lo han tenido, ¿no? Que tú puedas estudiar con seriedad. No estudies la Biblia simplemente para conocer más acerca de la Biblia. Estudia la Biblia para conocer a Dios. Estudia la Biblia para sentir la necesidad que tienes de un magnífico Salvador. Entonces, bueno, en cuanto a recomendaciones, no sé, en cuanto a biografías, de repente, en cuanto a los temas, lo que me ha ayudado a mí un poco a conocer a Lutero es la vida de Lutero, ¿no? De Steve Lawson. Hay otro libro que es El legado soberano del pastor John Piper, sobre las doctrinas de la gracia. También hay me gusta el enfoque del pastor John Piper sobre las 5 solas, se llama, o doctrinas de la gracia, ¿no? Son libros pequeños y y Piper escribe formidablemente, ¿no? Muy incisivo en cuanto a su mente. Entonces, para comenzar a disgregar eso, bastante, ¿no? Y lo otro es de R.C. Sproul, ¿no? De Teología Reformada, que también igual él es un hombre, un erudito, que te va a tratar cada doctrina a la luz de la historia, ¿no? Entonces, quizás eso puede ayudar en cuanto a este tema, ¿no? Sí. Ok. Y en cuanto al canon para establecer criterios de canonicidad, me parece que F.F. Bruce tiene un buen libro, ¿no? Sobre canon del Nuevo Testamento. Ok. Perfecto. Hermano Ronnie, Pastor Ronnie, como usted se sienta más cómodo, muchas gracias de verdad. A mí personalmente le agradezco enormemente haber dispuesto su tiempo aquí. He aprendido bastante y creo que los que nos están escuchando también lo han hecho. Muchas gracias, Pastor Ronnie. Espero poder contar con usted quizá para otra oportunidad y nos pueda nutrir también de conocimiento como lo ha hecho en esta noche. El Señor le bendiga y a su familia también que lo bendiga, hermano Ronnie. Que el Señor lo bendiga grandemente y muchas gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros. Gracias a ti, Omar. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Que el Señor les bendiga grandemente, ¿no? Y que, bueno, que la gloria solamente sea para el Señor, ¿no? Soli Deo Gloria, ¿no? Soli Deo Gloria. En latín. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, hermano Ronnie. Hasta otra oportunidad. Entonces, el Señor le bendiga grandemente. Bendiciones. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos sobre la hora. Muchas gracias le damos pues a nuestro hermano Ronnie. Hemos aprendido bastante y nos vemos la otra semana para hablar de las 2 últimas solas que va a estar con nosotros también otro pastor, también solo Dios y solo Jesús. Vamos a conversar al respecto. Este ha sido un café más donde cada historia contada es una historia de fe. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche, nuevo horario con un café más. El Señor te bendiga grandemente.